Bueno, buenas tardes. Tengan todos ustedes. El día de hoy, 27 de febrero del año 2023, me presento. Soy la licenciada Rebeca Melgoza Telles, quien les da la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, AC, y que a través de nuestra presidenta, la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández, agradece de forma cordial su presencia virtual a esta charla. En esta ocasión, me toca participar como presentadora de la conferencia Charlas de Fuentes Históricas, la cual la ofrecerá un excelentísimo ser humano y muy buen compañero del colegio, el abogado Esteban Uriel Moreno Garza. Y como es costumbre, les agradeceremos de forma atenta que pongan en modo mute o silencio los micrófonos y al abrir sus cámaras, por favor, mantenerlas de esa forma para poder dar inicio a este evento. Se les recuerda también que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano en el icono de la manita o hacerlas en el chat en vivo, en su defecto, cuando terminemos la presentación. Ahora haré una breve semblanza del extenso currículum vitae del maestro licenciado Esteban Uriel Moreno Garza. Es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Ha sido docente en la Universidad de Monterrey, UDEM, asimismo en el Centro de Educación y Formación Académica, como en la Universidad Pedro de Gante. También ha sido representante legal de Productos Químicos Allen, Cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma, en el Comité de Crédito en Financiera Hermes Comercial. También representante jurídico de House of Fuller Cosméticos y de PepsiCo Foods International México, Monterrey. Se ha desempeñado como maestro de la Cátedra de Teoría General del Proceso, Teoría del Estado, Garantías Individuales, Derecho Corporativo, Filosofía, Amparo, Constitucional, Ética y Marco Jurídico de las Corporaciones. Actualmente imparte las materias de Filosofía y Amparo en la Universidad Metropolitana de Monterrey y desde el año 2014 ejerce la profesión de abogado postulante en Monterrey en las materias familiar y mercantil, teniendo su oficina en el centro de Monterrey. Pues bien, no me queda más que dar paso a tan interesante tema como lo es el de charlas de fuentes históricas. Adelante, maestro, y muchas gracias. Maestro, está en mute. Gracias. Estoy hable y nadie me oye. Está bien. Les decía que pues ya casi todos me conocen, les he dado clase o compartimos ahí en el colegio y pues bueno, traigo problemitas con la voz por cuestiones de los tratamientos que estoy recibiendo, pero con todo gusto acepté la invitación que me hizo la presidenta del colegio de este tema tan interesante porque en el chat que tenemos del colegio, en donde aportamos comentarios, subimos jurisprudencias, tesis aisladas, acuerdos del Tribunal Superior de Justicia Estatal, del Federal. Hay excelentes abogados en el colegio. Algunos trabajan en la administración local, otros en la administración federal, algunos otros son postulantes, que yo digo litigantes, porque lo que hacemos es litigar, es abogar por las personas que defendemos.
Y entonces surgen los comentarios en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de democracia y de respeto al Estado de Derecho. ¿Qué es el respeto al Estado de Derecho? Bueno, pues que se respete la ley, que se respete la Constitución y tristemente desde el Ejecutivo y algunas otras autoridades estatales y municipales, pues no se está llevando a cabo. Hoy los medios de comunicación, como el que estamos presenciando ahorita, que nos facilita este tipo de cursos, este tipo de charlas, estudiar la escuela a distancia, el WhatsApp, los videos y demás, pues nos ayudan a darnos cuenta de todas las áreas de oportunidad o todas las cuestiones en las que se incurren cuando actuamos en público, sean particulares o sean autoridades. Entonces de ahí se vienen los debates, se vienen las pláticas y alguna persona comentó que no se respetan los derechos humanos y siendo este un colegio de profesionales en defensa de los derechos humanos, pues hay que hacer un énfasis en qué consiste, qué son. Los derechos humanos existen toda la vida, pero no habían sido defendidos, no estaban inscritos en nuestra Constitución. En el 2011, en las reformas a la Constitución del 2011, el Congreso tiene a bien hacer las modificaciones y publicarlas. ¿Quién se encargó? ¿Quién se encargó de hacer esas, esas sugerencias, esas comparaciones con otros países, con las fuentes y sobre todo para respetar lo que México ya tenía como obligación al haber firmado tratados internacionales de los que México forma parte, pero no se llevaban a cabo, no se respetaban, no se tomaban en cuenta? Bueno, pues el doctor Miguel Carbonell, que en ese momento era el jefe de la División de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recibe el encargo de hacer un estudio junto con otros abogados, otros juristas elegidos por él y por un comité técnico para realizar esas modificaciones a la Constitución, a las necesidades de lo que el Congreso le marcó y el presidente de la República en turno. El doctor Miguel Carbonell, pues, hace un excelente trabajo y se publican las reformas a la Constitución en abril del 2011 y entonces ya se establece el artículo 1 como lo conocemos en la Constitución y habla de los derechos humanos, de las obligaciones de todos los servidores públicos en el ámbito de su competencia. Y en el último párrafo de este artículo nos explica cuáles son los derechos humanos. Porque como les digo a los estudiantes en clase, cuando a ustedes les preguntan cuáles son los derechos humanos, la respuesta de un niño de primaria o de secundaria es decir, pues la vida y la libertad, o la vida, o por el hecho de nacer tengo derechos humanos. Esa es una respuesta muy corta. La respuesta completa o contundente o que explica cuáles son los derechos humanos que preserva y que respeta, que consagra, que nos cuida la Constitución en el artículo 1 y 24, está en el último párrafo del artículo 1 y en parte del artículo 24, que dice que se deben de respetar las costumbres y las convicciones éticas de la persona. Antes de la reforma, el artículo 24 hablaba solo de la religión, la libertad de la religión, que de alguna forma esa libertad de religión venía
desde la Constitución de 1857, de las leyes de reforma de Juárez. Hasta el 2011, en esta reforma, dice libertad de religión y de convicciones éticas y costumbres. Y esta es la base, junto con el 1 constitucional, que habla de la dignidad de las personas, que nos da la pauta y nos da la base, junto con los artículos 14, 16 de la Constitución, presentar demandas de amparo en donde solicitamos que se respeten nuestros derechos humanos para divorciarnos, para que nos paguen una pensión alimenticia, para que no nos discriminen por cuestión de sexo, color, raza, etnia, preferencia sexual, condiciones físicas, como es mi caso en este momento, para obtener trabajo, para obtener respeto, para que seamos una sociedad inclusiva. Bueno, eso es el respeto a los derechos humanos. La fuente de la modificación, ya les dije que fue a encargo del Ejecutivo del momento, dirigida por el doctor Miguel Carbonell y el grupo de abogados que él eligió. Porque resulta ser, dentro de las charlas que hay en el colegio, en los WhatsApp, en los salones de clase, en los estudiantes de derecho, en los consultores de derecho, siempre hay situaciones en donde se desencadenan las polémicas por decir, ¿son derechos humanos o son garantías? Porque existe la confusión si desaparecieron las garantías. Y pues no, los derechos humanos prevalecen y las garantías individuales prevalecen. Hablaban algunas compañeras abogadas que es muy difícil que se reconozca la labor de la mujer y que ocupen lugares iguales a los hombres y que los salarios, bueno, hay que hacer la aclaración que hoy día estamos muy avanzados respecto a esa situación y que históricamente, por eso se habla de las fuentes, históricamente los países han ido desarrollando políticas y derecho para respetar esa situación. No obstante, hablando del Imperio Mexicano, el segundo Imperio Mexicano, que fue comandado por Maximiliano y Carlota, cuando Maximiliano llega a México y se empieza a embargar de la cultura, iniciando por Veracruz, pasando por Puebla, pasando por las ruinas de Cholula, después los volcanes, el Estado de México, Chalco, y después llega al Valle de México, se emociona, se enamora y empieza a publicar decretos. Sus primeros decretos fue el respeto a los trabajadores y trabajadoras mexicanas, que tuvieran condiciones dignas de trabajo, de comida y de dormir, de descanso, porque pues era muy maltratada la gente en esos momentos. Entonces él empieza a trabajar esa dignidad de la persona trabajadora, hombre y mujer. Y Carlota, la esposa, empieza a crear escuelas para alfabetizar a las mujeres y enseñarles trabajo de mujeres, porque en ese tiempo, pues, la mujer hacía las labores de mamá y de esposa, pero también de jornalera. Entonces Carlota dijo, no, la mujer tiene que aprender a bordar, a coser, a confeccionar vestidos. Las telas y las modas mexicanas en ese momento, pues eran autóctonas. Y Maximiliano y Carlota, a ellos les debemos la entrada de telas suaves
para vestir y de una confección al estilo francés, al estilo astrohúngaro, que era el origen que tenía Maximiliano, y empiezan a educar a las mujeres para esa situación, respetándoles su dignidad y respetándoles la calidad de mujer. Entonces, por eso el antecedente histórico, la lectura de los libros, me preguntaba la maestra, la presidenta del colegio, que si iba yo a dar una bibliografía. Sí, claro que sí. Les voy a proporcionar los datos del libro en donde el doctor Valadez, que es un excelente abogado, desconozco si al momento viva, yo creo que sí, porque no han publicado otra cosa. Es autor de uno de los libros de donde yo obtengo esta información. Es mi fuente, que la preparé para para el examen de maestría. Y fue una sorpresa para mí cuando empecé a investigar lo que Maximiliano y su esposa hicieron a favor de los naturales mexicanos en cuestión de derechos humanos. Bueno, después tenemos más cerca, digo, y hay muchas cosas más. Paseo de la Reforma se llamaba el Paseo de la Emperatriz, porque salían del Palacio Nacional, en donde fue ayer la manifestación al respecto al INE. Esa ya existía, ya estaba el Palacio Nacional. Pero cuando llegó Maximiliano estaba abandonado, estaba en ruinas, y era más fácil acondicionar el castillo de Chapultepec para que vivieran ahí y finalmente tuvieran vida de emperador y emperatriz, a que les acondicionaran Palacio Nacional, que finalmente lo limpiaron, lo fumigaron y lo actualizaron porque estaba en ruinas. El camino era muy difícil para llegar del centro de la Ciudad de México o de la Nueva España o del Imperio al castillo de Chapultepec, y entonces abren el camino que se llamó la Calzada de la Emperatriz o el Camino de la Emperatriz, que hoy día es eh, la Avenida Reforma, que después Juárez, cuando, entre paréntesis, fusiló a Maximiliano, cuando gana, porque ese periodo de México tuvimos dos gobiernos. Estaba Benito Pablo Juárez García como presidente constitucional en el noreste de México, y en el centro del país era el emperador Maximiliano. Al mismo tiempo teníamos dos gobiernos. Juárez es apoyado por Estados Unidos, firma un tratado internacional en lo que hoy es Ciudad Juárez, que era El Paso, Texas, y gracias a ese tratado internacional recibe el apoyo económico en armas y de personas para hacer frente al ejército de Maximiliano, y es como lo vence en el Cerro de las Campanas. Pero para que ustedes, y no desviarme mucho del tema, se involucren más en situación de qué pasó con Maximiliano, anoten y lean después sobre un personaje en Centroamérica que se llama, bueno, ahorita me acuerdo porque de momento se me fue el nombre, Juan de Armas. Juan de Armas se llama este personaje. Ya investigarán ustedes y sacarán sus conclusiones. Bueno, eso es parte el comentario, es por el trato digno que se le empezó a dar al hombre y a la mujer en el periodo del Segundo Imperio Mexicano. Bueno, después hay otro artículo de la Constitución que dice que eh, todos los tratados internacionales de los que México sea parte, que hayan sido firmados por el presidente con autorización del Congreso, serán parte de la Constitución.
Esto es la reforma del 2011. Al inicio causó mucha controversia y sigue causando controversia. Pero ¿qué sucedió? México era partícipe de tratados internacionales, uno de ellos muy importante que se firmó en los años 70 en Brasil, que se llama el Tratado Belém do Pará, en la ciudad. Se llama así porque así se llama la ciudad, Belém do Pará. En ese tratado internacional, México, Brasil y los demás países que suscriben dicen que el respeto a la mujer, la dignidad de la mujer, está por encima de las leyes secundarias y que se debe proteger a la mujer no solo del maltrato físico, sino el maltrato emocional, psicológico, económico y sexual. O sea, en ese tratado se da un amplio espectro sobre el trato hacia la mujer. En los años 70, pero ¿qué pasó en México? 74, 75 se firmó. Y todos esos años, al 80, al 85, al 90, al 95, al 2000, ¿qué pasaba en México con la mujer? Había leyes tan retrógradas, tan en contra. Ahorita es una barbarie, si se los digo, no me van a creer. Pero todavía en el 2012, 2013, 2014, no sé si alguno de los compañeros abogados que esté ahorita en el auditorio o si hay algún juez que esté ya conectado, porque en en el Colegio de Abogados hay algunos jueces que son miembros, me dejarán mentir, que todavía en esos años 2013, 2000, existían códigos en este país, en algunos estados, Oaxaca, Puebla, Chiapas, en donde aún se admitía que cuando se descubría a la mujer engañándote con un tercero en el hecho, en el hecho matrimonial, tenías derecho a quitarle la vida o a ambos y estabas eximido del delito. Así de retrógrada era la ley y ahí estaba. Y les estoy hablando ya del 2012, 2013, hace 10 años. Entonces, la conducta de las autoridades muchas veces cuando en el estado de Guanajuato, en el estado de Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Veracruz, en el mismo Distrito Federal entonces, se presentaba una mujer a denunciar un maltrato en cualquiera de los ámbitos que ya dije, y el propio Ministerio Público le decía, señora, váyase a su casa a darle de cenar a su marido, pórtese bien. Y no levantaban la denuncia. Era impresionante. Cuando tenía yo 18, 19, 20 años, 22 años, me tocó vivirlo. Comenté en en el WhatsApp del grupo del colegio que aquí en la charla les iba yo a platicar cómo se podía obtener el título de agente del Ministerio Público local en el Distrito Federal, todavía en 1984, 85, 86. Yo estudié la carrera 85-90, pero pues mis aspiraciones para ser abogado fueron anteriores y tenía yo amigos que sus padres eran abogados y ya andaban en el ámbito de las leyes. Para ser agente del Ministerio Público, hoy se tienen ciertos requisitos: presentar un examen, ser abogado, estar sano, tener X edad, no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera. Tengo por ahí
algún estudiante que anda en esos menesteres. Bueno, en aquellos años, en la delegación de Tacuba, en la de Gustavo Amadero, en la de Azcapotzalco, que había subdelegaciones para detener a personas que habían cometido algún delito, ahí se clasificaba el delito y se enviaba al lugar que correspondía. Si fuesen lesiones, se hacía la clasificación, si era levísima, leve, grave o mortal. Se trataba de robo, pues ahí se clasificaba si era famélico o ameritaba prisión, dependiendo de lo que hubiese robado, y así. Esas subdelegaciones tenían un agente del Ministerio Público, un médico, legista o forense y un secretario. Pero la verdad de las cosas, que el agente del Ministerio Público la mayoría de las veces estaba ocupado y no estaba, o no estaba el médico. Pero el secretario, el que tomaba, el que levantaba las denuncias o las querellas, sí estaba. Para ser secretario, jóvenes, abogados, compañeros, estudiantes, amigos y demás, para ser secretario en esas subdelegaciones de las agencias, una de ellas, la de Eduardo Molina, la de Gustavo Madero, le llamaban la vaquita, no sé si todavía existe y le llamen así. La de Tacuba, es muy grosero el nombre, mejor no lo digo, y en Azcapotzalco. Y en cada una de ellas los delitos eran distintos, porque los rumbos eran diferentes. Bueno, el secretario o mecanógrafo, los requisitos era que supiera leer, escribir, que fuera mayor de 18 años y que tuviera la preparatoria terminada o trunca. Entonces muchos de mis amigos, 3 para ser exactos, 3. Hoy día son agentes del Ministerio Público porque empezaron su trabajo como mecanógrafos, auxiliares en esas agencias, y cuando desempeñaban bien su trabajo, recibían la promoción para ser agente del Ministerio Público. Y ya, a clasificar delitos, a enviar detenidos o víctimas a como Dios les diera a entender, porque no tenían la preparación correspondiente. Aprendían del médico legista, aprendían del Ministerio Público titular cuando les iba bien, y cuando no, los ponían a leer el Código Penal, les hacían un examen y les daban el puesto. Pero había una situación detrás de ello que comenté también respecto de los jueces, porque estábamos hablando de las incoherencias o de las situaciones que se han desatado por, por lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente en turno. Y una de las primeras que atacó fue las garantías del juzgador, de los jueces, y dijo, los jueces no deben de ganar más de 100,000 pesos. No deben ganar más que el presidente, y por tanto no deben ganar más de 100,000 pesos. Cuando ya sabemos que dentro del ámbito judicatario, pues hay salarios de hasta 300,000 pesos, que bien lo tienen ganado por lo que estudian, por su responsabilidad, por, por el cargo. Es un cargo muy, muy importante, muy difícil, y uno de mis maestros, autor de un libro de proceso, dijo, las garantías del juzgador en México no se respetan. ¿Cuáles son las garantías del juzgador? Las económicas, las sociales, las de autonomía, las familiares. Al juez hay que protegerlo. En mi época de estudiante, en los pasillos de la UNAM, en los pizarrones,
se publicaban las convocatorias del Consejo de la Judicatura local y federal para que en cuanto te graduaras fueras a presentar el examen, el curso y el examen para ser juez, sobre todo penal, porque nadie quería ser juez penal. Las judicaturas penales constantemente estaban vacantes. ¿Por qué? Porque los salarios eran bajísimos, las garantías al juzgador eran casi nulas, y si vas a sentenciar a una persona, si lo vas a privar de la libertad por, porque comete agravios en contra de la sociedad y tiene un WhatsApp de amigos de 300 seguidores o más, pues ¿en qué riesgo está el juez? Entonces, se trabajó mucho sobre las garantías del juzgador y se fueron logrando todas las situaciones que actualmente tienen los que se ampararon, porque cuando López Obrador aplicó esa situación, muchos continuaron, otros se jubilaron y otros se ampararon para continuar con lo que tenían en el momento que ya habían ganado. Entonces, el juez y su equipo, para poder funcionar bien en un sistema democrático y con un sistema de justicia como el que tenemos, pues debe tener muchas garantías. Pero si se las quitas y si lo regresas a hace 40 años, en donde ya les dije cómo se llegaba a ser agente del Ministerio Público y los salarios tan bajos que tenían los jueces, pues ¿quién va a querer ser juez después? Así yo se los aseguro, y todos los compañeros que tengo que tengan 60 años igual que yo, si conocieron las instalaciones de Ciudad Universitaria en aquellos años, no sé aquí en Nuevo León, porque yo no estudié aquí, pero cada 3 meses iban del Consejo de la Judicatura Local y Federal a convocarnos, invitarnos a que fuésemos jueces, que presentáramos el examen después de un curso previo y que el sueldo era tanto y que esto y prestaciones. No queríamos ser jueces, porque ya sabía, y más yo que ya sabía cómo estaba la situación ahí en esas subdelegaciones en donde planchas de granito, de cemento, donde llegaba el herido y quedaban embarrados. No les puedo explicar la serie de atrocidades que había y retrasos. Entonces, pues, lo que queríamos era trabajar en la iniciativa privada, en donde había mejores salarios, mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y la cuestión pública para la impartición de justicia pues, estaba muy precaria. Poca gente quería hacer carrera judicial. Ahí están las fuentes. Por eso es muy importante que la juventud conozca cómo se dieron las cosas y cómo son ahora, para que cuando vengan y nos cuenten mentiras, sepamos cuál es la verdad y sepamos hacia dónde ir y qué apoyar y qué no apoyar. Brillantísima exposición que hizo el ministro en retiro, Ramón Cosío, el día de ayer, y yo espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoye ese argumento y no se modifique el INE y que no caiga la gente en la situación de que se gasta mucho dinero y demás. Esas ya son, no me voy a meter en cuestiones de dinero porque tampoco tengo los datos precisos y no es correcto hablarlo, pero en cuestión de impartición de justicia, ahí está. Hoy día es un orgullo, dentro de las personas entrevistadas ayer en esa manifestación, una señora, yo no sé qué, no dijeron su nombre ni dijo ella su preparación académica, pero dijo, yo me imagino que es una señora más o menos de mi edad, entre 50 y 60 años. Dijo, a mí me tocó no tener credencial del IFE ni del INE, porque, y es una situación incómoda y que no nos daba una identidad. Hoy día tenemos una identidad y tenemos una situación
pues muy loable, que costó mucho trabajo en los 80, que fue cuando se estableció el IFE, y que lo quieran quitar. Entonces, la señora dijo, eso yo lo sufrí y no lo quiero perder. La mujer en México obtuvo la autorización para votar en 1953. 1953 es hace muy poco tiempo. 50, 70 años de vida en un país es muy corto tiempo. Pero ¿qué creen? No fue solo en México. Hubo varios países europeos y Estados Unidos mismo que estuvo entre el 50 y el 58, 1950 y 1958, cuando llevaron a cabo esa modificación, cuando se incluyó a la mujer en la vida política de los países. Hace muy poco tiempo. México es un país muy joven, tomando en cuenta que la independencia fue en 1810 a la fecha, pues llevamos 212 o 213 años de independencia. Se han logrado muchísimas cosas comparado con un país o con países europeos, pertenecemos al mundo occidental, que reclamaron sus derechos humanos desde 1200. La primer carta que se presenta a un rey en donde los nobles reclaman los derechos humanos o sus derechos como ciudadanos es a Juan I de Inglaterra en 1215. Anótenlo, jóvenes, porque esta información, créanme que no me no es fácil tenerla de la noche a la mañana. No había Google, Wikipedia, Internet cuando yo estudié. Y la licenciada María García y muchas de las que están aquí pueden corroborarlo. No era tan fácil como consultar, pero qué bueno que existan ahora los medios. Entonces ya van a poder ustedes revisar Juan I de Inglaterra o Juan sin tierra, 1215. ¿Qué pasó con él? Bueno, pues resulta que era hermano de Ricardo Corazón de León, y Ricardo Corazón de León, pues él andaba en las cruzadas tratando de evangelizar el Medio Oriente, y en una de ellas, pues lo matan, y su hermano Juan pasa a heredar el trono. En ese momento, sus primos, España y Francia, los reyes de España y Francia, en cuanto sabían que uno de los reyes iba a morir o moría, pues de inmediato trataban de ir a quitar el territorio, a conquistar el territorio. Entonces, Juan iba a ser atacado por Francia y España, y en ese momento, cuando él tomó la corona porque su hermano murió, y ya saben que en la monarquía pues es por orden divino que obtienen su reinado, llegan los nobles y le dicen, Juan, tenemos una carta, una carta al Magno, que eres tú, tenemos una carta magna en donde tenemos estas peticiones, y dentro de muchas, que también les aconsejo que la busquen, la primera carta magna escrita a Juan I de Inglaterra, y dentro de las peticiones están que les permitan heredar sus bienes a los hijos, que se respeten sus ejércitos, que se respeten a sus mujeres, porque existía el derecho de pernada en ese tiempo. Como les dejé leer a mis alumnos de filosofía hace 2 o 3 semanas la obra de Félix Lope de Vega, el escritor español más grande hasta antes de que apareciera Miguel de Cervantes Saavedra.
escribió una obra que se llama Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna es un ejemplo de lo que hacían los reyes o los comendadores con las chicas del pueblo, con sus súbditos, con las mujeres guapas de la colonia. Y entonces le piden eso a Juan I, que se acabe ese derecho de pernocta, que era que la primera noche de la mujer, a petición del rey, cuando se iba a casar, porque se casaban con permiso del rey, si no, no había boda, no había matrimonio. La primera noche era con el rey y luego ya después con el marido. Eso era el derecho de pernada. Entonces, en esa Carta Magna, los nobles le dicen, ya no. Y ya no incremento a los impuestos, y ya no te lleves a mis mejores soldados, y ya no préstamo por los judíos, y así una serie de peticiones muy importantes, perdón, en esa primer Carta Magna que estudiada por los clásicos filósofos del siglo XV, XVI, XVII, pues fue transformándose pues a través de muchas obras, eh, el Pacto Social de Juan Jacobo Rousseau, el espíritu de las leyes de Pierre Secondin de Montesquieu, y termina en la Declaración Universal, o inicia en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, que muchos autores dicen es la base de los actuales derechos humanos. Para mí la base escrita y la fuente es esta primer Carta Magna de 1215, que si damos la vuelta y vemos qué hay en 1215 en México, pues nos vamos a espantar. Por eso Europa se le llama el viejo continente, porque pues la Universidad de Salamanca en España tiene 820, 815 años de haber sido fundada. Hay otra universidad en Inglaterra que también dice, se están disputando la universidad más antigua del mundo occidental, una en Inglaterra y Salamanca en España. Hace 820 años, ¿qué pasaba aquí en este territorio? Entonces también critico ahí por qué López Obrador quitó la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. ¿Por qué le pide a España que le brinden disculpas? Si tuvimos suerte que nos conquistara España, porque si no, no estaríamos ahorita hablando español aquí nosotros, ni estaríamos nosotros. En Estados Unidos, a los naturales de Norteamérica los concentraron en reservaciones y no se mezclaron con ellos. A muchos los exterminaron y a los demás los concentraron en reservaciones. Aquí en México fue un mestizaje impresionante y que hoy día, artículo 2 de la Constitución, pues está el respeto a todas las etnias naturales en el país, que son cualquier cantidad. Y que si van ustedes a la Ciudad de México, escuchan otomí y náhuatl. Y si van a Cancún, escuchan maya. Y, y si van a Jalisco, hay Jalisco y Nayarit, hay huicholes. Y si van a Sinaloa, con mucho orgullo, para ellos hay seris y hay a los que quiso exterminar o que dicen que quiso exterminar Porfirio Díaz, y a los hombres los mandó a Yucatán y dejó mujeres y niños porque eran una fuerza militar importante o que se podía hacer militar. Y entonces los intentó debilitar de esa forma. Dudas, preguntas, hasta aquí, antes de que siga yo.
fuentes históricas de los derechos humanos. Estoy en un collage, ya me fui muy atrás, ya me fui en medio, ya me hablé de los dos imperios de México, pero si tienen una duda o si me quieren preguntar algo, con todo gusto a las personas que ya están conectadas. Y agradezco a todos mis estudiantes y estudiantes que están aquí presentes. Muchas gracias. Para continuar, pero antes de seguir yo hablando, quiero que ustedes me pregunten. Bueno, aquí hay una personita, una persona que se llama Yaquis. Muchas gracias, me dice, excelente exposición. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la otra etnia que está en Sinaloa, los Yaquis. Rebeca, doña María, la licenciada Claudia Martínez, Carlita Ruiz, mi estudiante actualmente de filosofía. Estaba Luis hace rato, Luis, mi estudiante de 2 tetramestres en la Universidad CEDU. Tú tienes todo en dólares, ¿verdad? Aquí, allá. ¿Alguna pregunta? Si no, para continuar, díganme ustedes. Eh, ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Soy Buenas Claudia noches. Martínez Amparán de Espica Consultoría para servirles a todos. No, yo nada más, ahorita que mencionó que hace 800 años el México que existía previo a la llegada de los españoles, pues sí, realmente estaba a la mejor retrasado en comparación con lo que era Europa y las universidades existentes en Europa y toda la cultura que se había desarrollado. Eh, y a mí me gustaría anotar que tiene usted toda la razón, pero que sin embargo a mí me ha llamado siempre la atención que hay algunas áreas y algunas ciencias o técnicas que sí tenían ellos desarrollados. Me llamó mucho cuando estuve en el estado de Oaxaca y estuve en la zona arqueológica, que ellos ya sabían que vivían en una zona sísmica, entonces habían desarrollado unos complejos de ingeniería muy interesantes, de tal manera, seguramente usted ya ha estado ahí, que cuando se movían los edificios ya tenían rodillos rodantes para que precisamente se movieran y no se vinieran No se abajo, cayeran. no se cayeran. También estoy enterada de que en la península de Yucatán, que eran los mayas, ya también sabían hacer trepanaciones craneales y también tenían conocimientos de odontología y de endodoncias. Y por otra parte, lo que es el calendario maya y el calendario azteca también indican que tenían grandes conocimientos astronómicos. Ahora, aquí mi duda profesor, esos conocimientos de ingeniería, esos conocimientos astronómicos, esos conocimientos de medicina, ¿de cuándo datan? Porque tendrían que datar, yo creo que muchísimo tiempo antes de que llegaran los españoles aquí a México, o los ingleses y los franceses y los portugueses también. ¿Cómo cuánto tiempo usted calcula que tendrían ellos ya ese tipo de conocimientos? ¿O bien estaban esos conocimientos en manos de otras culturas que se cree que se extinguieron, doctor, profesor, por favor? Gracias. Sí, muy bien. Gracias por la pregunta, licenciada Martínez. Bueno, mire, aquí hay situaciones muy, algunas científicas y otras inexplicables. Me voy a ir a las científicas que ya tienen una explicación.
Por ejemplo, en la cultura maya, ellos utilizaban desde que nacía el niño, porque para ellos tener la frente aplastada, ser prógnatas con la mandíbula de fuera y que les faltaran piezas dentales en el maxilar superior, para ellos era belleza. Entonces deformaban el cráneo de la persona desde que nacía, le ponían unas tablillas, se la amarraban para que la cabeza creciera con esa posición. Pues sus conocimientos dentales era extraer los dientes. Les extraían los dientes de la parte de arriba y les incrustaban en algunas de las ocasiones piedras de jade en las piezas inferiores. Eso es respecto de la cuestión odontológica. Respecto de la cuestión de ingeniería, hay grandes dudas al respecto, porque las pirámides ya estaban, las de Teotihuacán, las de Tlatilco, las de Cholula, las de Tlaxcala, las de Coatlinchán, en Texcoco, donde encontraron al dios del agua, Tlaloc, lo encontraron en una zona olvidada de Texcoco que se llama ese pueblo Coatlinchán. Las que están en todo el sureste, en toda la península de Yucatán, que son muchísimas, ya estaban cuando llegaron en 1500 los españoles, la conquista, y muchas de ellas ya estaban abandonadas. De hecho, la cultura maya, el centro, lo que los libros y las fuentes indican, que los vestigios más importantes están en Guatemala, en una ciudad que se llama Antigua. Pero todo eso ya estaba y son efectivamente anteriores. Ahorita llevamos medio siglo, ¿verdad? Porque nos conquistaron en 1519 y ganaron en 1521, fue cuando ya se declararon vencedores, 1521. Al 23, al 2023, pues llevamos 500 años, ¿verdad? Poquito más. A los 800 años de la Universidad de Salamanca, entonces son 300 años antes de la conquista. Cuando los conquistadores llegaron, Lula en Puebla ya estaba abandonado, ya eran ruinas, ya no existía la cultura que había construido esa pirámide. Ya estaba abandonado igual San Juan Teotihuacán, ya estaba abandonado igual Tula en Hidalgo. De hecho, hay un libro, el tetramestre pasado, una estudiante inteligente, igual que todos mis estudiantes, me dijo, ¿usted ya leyó el libro de los tres tratados o 4 tratados, algo así? Le dije, fíjate que no, me suena, pero no lo he leído. No, pues está muy interesante. Muy bien. Lo compré, lo leí y el que lo escribió, desde mi punto de vista, cometió plagio, porque hay un libro que se llama La Atracción y que los 2 o 3 tratados posteriores a los que escribe son casi lo mismo, en otras palabras, de lo que es la atracción. Y el primer capítulo lo dedica a los antecedentes históricos de los mexicanos, pero no dice nada. Habla de Tula, habla de los gigantes de Tula, habla que ya estaba abandonada, pero que quienes la poblaron fueron no sé quién, no sé cuánto, y dice mentiras porque Tula ya estaba abandonada. Se cree y se dice que allí inició y que de ahí se fueron a Teotihuacán, pero no hay antecedentes fidedignos sobre eso. ¿Dónde dice eso? ¿O quién lo dice? Bueno, en la conquista hubo 2 cronistas muy importantes. El primero, pues, fue Bernal Díaz del Castillo, que venía en la tripulación con Cortés. Y el segundo es Fray Bernardino de Sahagún. Don Fray Bernardino hace el famoso Código Mendocino,
este código, este relato, esta crónica de cómo se vivía aquí en la Nueva España, hoy México, cuando ellos llegaron, lo escribió por las crónicas, por las pláticas de los ancianos que dejaron vivir precisamente para que platicaran sus usos, costumbres e historia. Y entonces ese código mendocino se llama, en libro que usted puede comprar en Editorial Porrúa o en el Fondo de Cultura Económico, se llama El verdadero nombre de las cosas en la Nueva España. Son 2 tomos. Ahí en esos 2 tomos, don Fray Bernardino tuvo a bien hacer una crónica de lo que él le preguntaba a esos sabios y esos viejos de la cultura náhuatl, de la cultura azteca, de la teotihuacana, de la cholulteca, de los azcapotzalcos, de los tepanecas y de todo lo que se pudo juntar en ese momento y lo transcribe en ese código. Entonces, cada que se descubre un vestigio en la Ciudad de México o en nuestro país, antropológico, arqueológico, pues es de mucha alegría porque se comprueba lo que está escrito en ese libro, en ese código. Tan es así que se dudaba de la diosa Coyolxauhqui, se dudaba que existiera esa diosa, la mencionaban muy poco en los libros, pero cuando construyen una de las líneas del metro que pues escarban todo el centro de la Ciudad de México por gran parte de lo que es Palacio Nacional, que hoy es el museo, se me fue el nombre ahorita, pero un excelente museo. Cuando vayan a la Ciudad de México, vayan a visitarlo. Ahí encontraron ese monolito, el monolito partido en 2 de la diosa Coyolxauhqui, y entonces se da veracidad a lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún en ese código mendocino, que está muy bien preservado allá en el país que está, en Bélgica. Bueno, eso es lo que le puedo yo contestar respecto a su pregunta, doña Claudia. Muchas gracias, profesor. Voy a buscar ese libro, El verdadero nombre. De las cosas en la Nueva España, por Fray Bernardino de Sahagún. Fondo de Cultura Económica o Porrúa. Ahí Bueno, ok. Muchas gracias, profesor. de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar de los antecedentes históricos de los derechos humanos de los hombres y las mujeres? Porque el artículo 4 constitucional dice que somos iguales ante la ley. Ni uno es más ni otro es menos, somos igual y tenemos que respetarnos y tenemos que vivir en armonía porque estamos en una sociedad. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Porque pues yo entiendo Yo quería que preguntarle, sí. perdón, yo quería preguntarle si, bueno, más bien, yo creo que también los frailes que vinieron con los españoles, sí tuvieron un papel en que fuera la conquista hasta cierto punto. Bueno, pues es que creo que sí fue, o sea, sí diezmaron la población por enfermedades y por conflictos y todo esto, pero fue en modo diferente que como usted menciona que fue en Estados Unidos, por ejemplo. Y también ya ve que los frailes pues educaron a los indígenas y también pues los como protegían hasta de cierto modo de los capataces de tratos crueles o inhumanos. Entonces, no sé, ¿qué opina usted? El aporte que tuvieron las órdenes de frailes. Oh, claro, los jesuitas sobre todo, tuvieron un papel importantísimo. De hecho, el primer abogado de los naturales mexicanos se llamó Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un comerciante español que se convirtió en negrero. ¿Qué era un negrero en el siglo XV? Era la persona que tenía el capital suficiente
para tener un barco, una tripulación, ir a África, comprar gente y venderla en América, ya fuese Estados Unidos, Nueva España o Sudamérica. Entonces, Bartolomé de las Casas era negrero. Pero resulta ser que en un momento de su vida se dio cuenta que no era lo correcto lo que estaba haciendo, y entonces regaló todos sus bienes, no se dedicó más al comercio de personas y se hizo a la religión católica. Cuando es la conquista, bueno, él vivía originalmente en Cuba, y Cuba fue la primera isla en producir caña de azúcar y en donde se comercializaran africanos para trabajar la tierra. Y aquí viene un comentario que a lo mejor muchos de ustedes no saben. Existía un teléfono que ya no, precisamente que cuando se supo el origen, lo cancelaron, lo quitaron. Había una marca de celulares que se llamaba BlackBerry. Las Blackberries son las bolas de acero. Bueno, la BlackBerry es una fruta, ¿verdad? Pero así les pusieron a las bolas de acero que les ponían atornilladas a los tobillos a las personas africanas que trabajaban acá en América para que no se escaparan, porque era gente muy fuerte. Entonces se sentían explotados, los golpeaban, los maltrataban y pues se iban de ese lugar y no los volvían a ver o los encontraban muertos después. Pero lo que querían es que la gente trabajara. Entonces, la forma en la que encontraron de que no se escaparan estas personas fue encadenarlos a una pelota de acero o de fierro colado, que con el uso se ponía negra, y entonces le llamaban el BlackBerry. Y el tamaño de la pelota de la BlackBerry era del tamaño de la fuerza de la persona que la iba a portar. Entonces el que inventó o el dueño de la fábrica de celulares, como se dio cuenta que estamos encadenados a un teléfono celular, le puso BlackBerry. Cuando se enteró la mayoría de la gente del por qué, pues desapareció la marca, porque es ofensivo. Pero ese es el origen real y hay que conocer la historia y los antecedentes para entender lo que está pasando ahorita y que podamos proyectarnos a lo que viene. Bueno, hice el comentario del BlackBerry, me desvié del tema. Recuérdenme qué estaba hablando. De las órdenes de fraile. Y Les estoy fray. hablando de Cuba, de las Ajá. personas que trabajaban ahí, que fue la primera isla en producir una cantidad impresionante en caña de azúcar para obtener ron, alcohol y azúcar. Entonces, este señor de las Casas, Bartolomé, ahí se hace a la religión y entonces viene a México a evangelizar y a educar al natural mexicano. Y se da cuenta de pues muchas injusticias que estaba sucediendo con las mujeres, con los niños y con los hombres y con los ancianos naturales aquí. Y es el primero en mandar una carta a Carlos V de España quejándose del trato de los soldados a los naturales mexicanos. No le hacen caso y él viaja, le invierte medio año porque el viaje del puerto de Palos a Veracruz era de 3 meses y otros 3 meses para regresar. Entonces era medio año nada más en ir y regresar a España. Entonces le invierte medio año para ir a quejarse con el rey del maltrato sobre el natural mexicano, que no se estaba cumpliendo lo de la bula papal, que era evangelizar en nombre de Dios a los naturales
de los reinos, de las tierras conquistadas en favor de los reyes católicos del reino de Aragón y Castilla. Y entonces Carlos V empieza a trabajar sobre las cartas de Indias para la protección de los naturales, que en ese momento no sabían cómo les iban a poner, pero mandó cartas de protección. ¿Por qué indios? Pues porque pensaron que habían conquistado, que habían descubierto la India, por eso nos llamaron indios. Y entonces Fray Bartolomé de las Casas se convierte en el primer abogado del natural mexicano. Sí se encargaron de defender a los naturales, en respuesta a la duda de la persona que me preguntó. Muchas gracias, maestro. De nada. ¿Alguien más? Creo que por ahí, maestro, están haciendo un comentario en el chat. Dice, se establece que fue la comunicación una de las diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo. El caballo permitió el desarrollo por ser un medio eficiente de comunicación. Aquí no había caballos. No, aquí la comunicación era a través del ser humano. Existe el antecedente o la fuente que Moctezuma comía pescado fresco, perdón, de Veracruz, porque en carreras de relevos de 5 personas, 5 corrían para llegar a Veracruz y otros 5 corrían para regresar y traer el pescado fresco. Sí, aquí no había acero, no había vacas, no había caballos, no había gallinas, no había muchas cosas. Entonces fue un intercambio cultural. Como hay otro libro que les recomiendo muchísimo de mi escritor favorito mexicano que se llamó Carlos Fuentes. Él escribió, fue novelista, cuentista, historiador, cronista, tuvo todas las facetas, ganó muchísimos premios y el único que le faltó ganar fue el Premio Nobel de Literatura. Carlos Fuentes escribió un libro que se llama El espejo enterrado. El espejo enterrado es un libro histórico, antropológico y arqueológico de valor incalculable. Ese libro es premio Nobel en Europa y aquí en México se ha vendido muy poco. De repente está escaseado. Yo a algunos de mis grupos les he recomendado que lo compren y no lo encuentran. En YouTube pueden encontrar la presentación de ese libro. Son 3 capítulos sensacionales por parte de Carlos Fuentes, en donde les va a hablar de muchísimas cosas más enriquecedoras de lo que yo les estoy diciendo, porque mis fuentes son ellos. Pero ese es otro libro que les recomiendo. Sí, maestro, la licenciada Carla Ruiz está levantando la manita. No sé si nos Sí. podría hacer el favor de... Sí, claro. Yo no tengo forma aquí, Ya pero la bajó. Ahora es el licenciado Víctor Rentería. adelante. Quiere intervenir. Sí, yo no tengo manera de que accedan. Aquí yo creo que nos tiene que ayudar usted o... Buenas noches, primero que nada. Buenas noches. Bueno, pues primero el comentario en cuestión de lo que son los derechos. Como usted lo comentó, pues realmente México es un país relativamente nuevo. Así es. Hace un comentario que por los cambios que hemos tenido, más o menos de movilización en cuanto a derechos importantes, pues se han acumulado durante esos 200 años. Al principio estábamos hablando un poco sobre los derechos sobre la mujer, los cuales pues anteriormente no tenían cabida dentro de nuestro país. Eso también es relativamente nuevo, porque las mujeres adquirieron su derecho de voto en los 50s. Realmente hace poco más de 70 años, la mujer pues todavía no tenía ese derecho. Creo que si mal no recuerdo, creo que fue en el 73 y por primera vez la mujer
hizo su voto en elecciones del 55. Sí, Eh, así es. Creo que hemos avanzado a pasos agigantados en cuestión de poco tiempo y se lo debemos a que países del mundo occidental con el que compartimos, países europeos, pues hemos adquirido mismos conocimientos y pues los hemos reflejado en nuestras leyes, en la Constitución, pues para una mejoría pues de los mismos derechos, para tener más igualdad y paridad en nuestro país. Definitivo. Estoy de acuerdo con usted. 1953 fue el derecho al voto a la mujer. Así es. Muchas gracias. Sería todo de mi Gracias, parte. gracias a ti, compañero. Lick, yo quería hacerle una pregunta. Buenas noches. Hola, Carla. Sí, Hola, claro. Lick. Bueno, más que una pregunta, quería saber sobre su postura, recopilando lo que hablaba sobre los derechos humanos Ok, como tal. Pues tengo entendido que las Naciones Unidas fueron a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ahí del 1945, si no me equivoco. ¿Usted cree que esa organización como tal haya hecho, o más bien hizo una gran diferencia para lo que fue mantener la paz y se supone que la seguridad internacional? Pero hay acciones como las que hemos visto últimamente que siento que en lugar de avanzar vamos retrocediendo en ciertos aspectos sobre más que nada la paz. ¿Usted qué opina sobre la organización como tal? ¿Siente que realmente hace algún gran cambio o simplemente es como para que los países sientan que tienen a alguien más superior a quien recurrir cuando tienen algún tipo de problema? Bueno, es muy, muy importante tu pregunta, muy extensa de contestar. Voy a tratar de ser breve. Las instituciones reguladoras entre los gobiernos es muy importante que existan. A través de tratados internacionales se han regulado las guerras entre países, tratados de paz. Por ahí está el Tratado de Trafalgar, si gustan estudiarlo. La Organización de las Naciones Unidas es relativamente nueva y todos los países que de ella forman parte, pues tienen firmado su tratado internacional. Pero resulta que, mira, Carla, por ejemplo, yo desde que era pequeño hay guerras en distintos países del mundo, en distintas partes del mundo. Un país no está de acuerdo con otro y hay una guerra, incluso guerras civiles. La guerra civil española, la guerra de Nicaragua, ahorita está pues la de Ucrania con Rusia, también la hubo de Rusia contra Hungría, de Rusia contra Polonia, y ha habido cualquier cantidad, siempre hay. Y esta organización de las Naciones Unidas o de los Estados americanos o demás, pues tratan de regular los estados, de calmar iras, y las demás naciones pues apoyan de una u otra forma para que no estalle otra guerra mundial como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde de alguna forma estuvimos en la Segunda Guerra involucrados y afecta a todo el mundo. Siempre va a haber intereses que unos quieran tener sobre otros y eso nos lleva a la guerra. Y el poder económico, el poder armamentista, el poder ideológico, pues es hacia donde nos lleva. ¿A qué problemas se está enfrentando ahorita Ucrania? Que ya no tiene soldados. No sé si ustedes se enteraron que a los jóvenes de 19 y 20 años los están reclutando a la fuerza, porque Rusia sí tiene un sistema militar más establecido y con mucha más gente. Es como, por ejemplo, aquí, yo les pregunto, ¿el ejército mexicano a quién defiende? Defiende al Estado, no a las personas.
A las personas nos defiende la policía pública municipal, en algunos casos la estatal, y en otros casos no nos defiende nadie. Tiene que prevalecer el Estado de Derecho. Para eso es el Estado de Derecho, porque si ustedes leen bien la Constitución en los artículos del Ejército y la Marina mexicanos, pues son para cuidar las instituciones del Estado, para cuidar al Estado en contra de otros estados. Vamos a leer El Príncipe de Maquiavelo, o ya se los dejé leer, y ahí viene parte de los antecedentes que desde el siglo XV ya estaban, que desde el siglo XII ya estaban queriendo invadir Inglaterra los españoles y los franceses. Entonces, lo que está pasando, pues es parte de lo que es la sociedad mundial, y que la ONU, pues, queramos o no, existe, tiene sus tratados internacionales firmados, interviene con sus boinas azules, y pues no sabemos hasta dónde sí o hasta dónde no. Otro estado que siempre está en conflicto, o dos estados que siempre están en conflicto y nadie los entiende son, o al menos yo no los entiendo, es Israel y Palestina. Siempre se están peleando, siempre se están bombardeando, los apoya la Comunidad Económica Europea, los apoya la ONU, los apoya Estados Unidos, y siguen en guerras. Entonces, Carla, pues ahí sí es una situación en la que afortunadamente México no es un país armamentista, no estamos en el problema de que nos manden a pelear por otro país, que es algo que lograron después de la independencia como país independiente México, algo que se logró a través de todos esos años que dijeron o que dicen que no se hizo nada, pues sí se hizo, porque México no forma parte, y está la frase importantísima de Juárez que cita mucho el presidente actual, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y de ahí se agarran para no intervenir. En la única que se intervino porque hundieron a dos barcos que se llamaron el Potrero de Llano y el Faja de Oro, que estaban surtiendo petróleo a Miami y no debían hacerlo, y los hundieron barcos alemanes en las costas mexicanas, fue en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, le declara la guerra a Alemania, y México envía al heroico Escuadrón 201 a Estados Unidos para que ahí les capaciten, les adiestren y los manden a una batalla allá por Filipinas. Fue toda la participación de México, pero participó. No sé si con eso quede claro, Carla. Sí, Lick, muchas gracias. De nada. Maestro, aquí hay una pregunta. Dice, bueno, un compañero, Huawei Y9S, dice, mi pregunta, ¿cuál es el futuro de la humanidad y los derechos humanos a sabiendas que la violencia es un fenómeno que siempre estará? Desde ese carácter, ¿cuál es el futuro de la mujer y los derechos humanos? Bueno, pues es una pregunta muy, muy profunda, pues en tanto se respeten las leyes en nuestro país y que existan autoridades que las vigilen, pues vamos a superar como hemos superado hasta ahorita. Estamos mucho mejor que hace 200 años, que hace 100 años, que hace 50 años. ¿Qué pase a futuro? Pues yo soy católico, creo en Dios y solo Dios sabe. No sabemos qué pase mañana, esperemos que, que todo vaya como va, que la sociedad se siga capacitando, sigan estudiando, que el Estado de Derecho prevalezca, que el catálogo de delitos pues se mantenga o no crezca tanto, que las autoridades cumplan con su papel, que la sociedad cumplamos con el nuestro, que es lo que escribió Juan Jacobo Rousseau en su obra que se llama El contrato social. El contrato social es el pacto que hace la sociedad con el Estado, y el Estado la responsabilidad que trae con la sociedad. ¿Ok? Yo me porto bien y tú tutélame. Si tú me tutelas bien, yo me porto bien. Ese es el pacto social. Ya tengo que quedar muy claro. Ah, sí, está bien. Sí, gracias. Maestro, y Yo sigo. insiste
e insiste en decir, pero desde nuestro carácter de profesionales, ¿cuál puede ser nuestro hacer? Ser buenos abogados, conocer la ley y defender a quien merece ser defendido. Gracias, maestro. Pues de mi parte es todo, es hora y media. Les agradezco su atención, su participación. Me hubiese gustado tener más auditorio, pero con el que hay es más que suficiente. La licenciada Claudia quería hacer también un comentario. Adelante. Sí, no, es que me parece muy interesante y muy importante lo que usted ha dicho ahorita, doctor, que debemos de cumplir con ética profesional nuestro trabajo. Y también para mí una cosa que es muy importante, asumir la responsabilidad histórica que tenemos, porque todos tenemos una responsabilidad histórica. Sí, por eso Gracias. es muy importante conocer de dónde venimos. Gracias por lo de doctor. No, todavía no soy doctor y quién sabe si lo sea, pero maestro sí, me costó mucho trabajo, pero aquí estamos. Sí, Gracias. es un compromiso muy importante. No, gracias a usted, señor Martínez. Muy bien, maestro. Pues bueno, nos queda pues agradecerle grandemente habernos ilustrado con sus conocimientos para poder Gracias. tener nuestro acervo más Con todo abundante. gusto y pues aquí estamos para cuando gusten. Ok, y pues de esta forma queremos que nos haga el favor de recibir este reconocimiento que le hace el Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos AC a usted, maestro Esteban Uriel Moreno Garza, en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Charlas de Fuentes Históricas, impartida de manera Muchas virtual gracias, qué el día amables. de hoy. Y está firmado por la licenciada maestra Sandra Luz Castillo Hernández, presidenta del Consejo 21-24. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos enormemente su participación. Gracias a ustedes. Qué amables. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Y a todos ustedes, muchas gracias por su Hasta luego. asistencia. Hasta la Excelente próxima. tema, Lick. Gracias por todo y muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, Sandra Luz. Muchas Bye. gracias. Hasta Sí, luego. Claudia, mucho gusto saludarles. Igualmente, bye. Hasta luego. Muchas Buenas gracias, noches. maestro Esteban. Fue muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho la historia. A mí Gracias, me qué bueno. encanta. También. Cuídese, Hasta muchos luego. saludos, Lick. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, licenciado. Cuídese. Bye. Interesante tema.